Mi hijo Julián me cortó el acceso a la cuenta bancaria. Esperaba que yo regresara arrastrándome de rodillas, rogándole por ayuda. Pasó un mes y no lo llamé ni una sola vez. Cuando finalmente manejó hasta mi casa y vio de quién era el auto estacionado frente al portón, sus piernas comenzaron a temblar. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto. Estaba haciendo fila en el supermercado con el carrito lleno. Había elegido cada producto con cuidado, calculando los precios como siempre hacía, porque aunque había dinero en esa cuenta, yo nunca dejé de ser la mujer que aprendió a estirar cada dólar hasta el último centavo. Pasé los vegetales, el pollo, el detergente, la medicina para la presión arterial. La cajera sonrió y anunció el total: $143.20. Deslicé mi tarjeta por el lector. Esperé. La máquina emitió un zumbido seco. Rechazado. La cajera frunció el ceño. Lo intenté de nuevo. Otra vez, rechazado. Sentí la sangre subir a mi rostro. Las personas detrás de mí comenzaron a moverse con impaciencia. Alguien suspiró con fastidio. La cajera me miró con esa mezcla de lástima y molestia que jamás olvidaré. Tuve que dejar el carrito ahí, lleno, y salir con las manos vacías y la cabeza baja. Llegué a casa temblando, no por el frío, sino por una humillación que me quemaba por dentro. Intenté ingresar a la aplicación del banco en mi teléfono. Usuario o contraseña incorrectos. Llamé al banco. La voz automatizada me pidió verificar mi identidad. Después de 10 minutos en espera, una joven me explicó con voz profesional y distante que mi acceso a la cuenta había sido modificado. Solo el titular principal podía hacer cambios ahora. Julián. Mi hijo Julián, quien 2 años atrás insistió en que pusiéramos todo a su nombre para hacer las cosas más fáciles, para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Qué tonta fui, qué ciega, qué ingenua al creer que mi propio hijo, la criatura que llevé en mi vientre, a quien amamanté, a quien crié sola después de que su padre nos abandonara, sería capaz de hacerme algo así. Colgué la llamada y me senté en el sillón de la sala. Ese mismo sillón donde Julián se sentaba de niño a ver caricaturas, mientras yo regresaba de mi segundo trabajo con los pies hinchados. Miré las paredes de este pequeño apartamento. Lo pagué con años de trabajo limpiando casas, con turnos dobles en la cafetería, con cada moneda que ahorré negándome todo lo que no fuera estrictamente necesario. Todo para que él estudiara. Todo para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora estaba ahí, sin acceso a mi propio dinero, sin poder comprar mi comida, sin poder pagar mi medicina. Tomé el teléfono, busqué su número. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Casi marqué, casi lo llamé para preguntar qué había pasado, para rogarle una explicación, para suplicarle que arreglara el error, pero algo dentro de mí, algo pequeño pero firme como una piedra, me detuvo. Porque no era un error. Lo supe en ese instante, con una claridad que me atravesó el pecho. Julián sabía exactamente lo que hacía. Me había cortado el acceso esperando que yo corriera hacia él, desesperada, humillada, rogando por su ayuda, esperando verme de rodillas, esperando tener ese poder sobre mí, sobre su propia madre. Guardé el teléfono. No iba a darle esa satisfacción, no todavía. Tal vez nunca. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina. Abrí la despensa. Había arroz, frijoles, un poco de aceite, sal. Podía sobrevivir unos días con eso. Había sobrevivido cosas peores. Había sobrevivido el abandono de su padre. Había sobrevivido la pobreza que me obligó a lavar ropa ajena hasta que me sangraran las manos. Había sobrevivido noches sin dormir,
cosiendo uniformes para ganar unos dólares extra. Había sobrevivido todo, y sobreviviría a esto también. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo oscuro, escuchando el zumbido del refrigerador viejo, sintiendo mi mente reproducir cada momento de los últimos meses. Las señales habían estado ahí. Yo simplemente no quería verlas. Las visitas que se fueron haciendo cada vez más espaciadas, las llamadas que se volvieron más cortas, más frías, la manera en que Julián evitaba mirarme cuando hablaba, la manera en que su esposa, esa mujer que nunca me miró con verdadero cariño, sonreía con suficiencia cada vez que me veía, los cumpleaños olvidados, las promesas rotas, el día de la madre que pasó sin una sola palabra de su parte. Recordé la última vez que fui a su casa, hace 3 meses. Había horneado su pastel favorito, ese de chocolate que hacía cuando era niño, que siempre le sacaba una sonrisa. Toqué el timbre. Su esposa abrió la puerta con expresión de molestia. Me dijo que estaban ocupados, que debería haber llamado antes, que no era buen momento. Vi a Julián detrás de ella, en la amplia sala de esa casa que ayudé a pagar cuando él estaba empezando. No se levantó, no vino a saludarme. Solo levantó la mano en un gesto vago y volvió a mirar su teléfono. Me quedé allí, en el umbral, sosteniendo ese pastel como una tonta, sintiendo el rechazo golpearme en el pecho. Murmuré una disculpa y me fui. Caminé las 4 cuadras hasta la parada del autobús con el pastel en las manos y lágrimas quemándome los ojos. Pero incluso entonces, incluso después de esa humillación, encontré excusas. Están estresados, tienen muchas responsabilidades. La vida también es difícil para ellos. ¡Qué estupidez! ¡Qué tremenda estupidez justificar lo injustificable! Tragarme el dolor y llamarlo amor. Aceptar migajas y llamarlas suficientes. Ahora, acostada en mi cama en la oscuridad, entendí la verdad. Julián no me había cortado el acceso a la cuenta por error ni por descuido. Lo había hecho porque quería control, porque quería verme débil, porque en algún momento de su vida, mi hijo, mi niño, se había convertido en alguien capaz de castigar a su propia madre por el simple hecho de existir. Cerré los ojos y apareció una imagen en mi mente. Julián, a los 7 años, llorando porque los niños en la escuela se burlaban de sus zapatos rotos. Yo arrodillada frente a él, secándole las lágrimas y prometiéndole que pronto tendría zapatos nuevos. Trabajé 3 turnos seguidos esa semana. Limpié baños, pisos, ventanas. Volvía a casa cada noche con el cuerpo destruido, pero el viernes puse un par de zapatos nuevos sobre su cama. Saltó de alegría, me abrazó, me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Ese niño ya no existía. El hombre en que se había convertido era un extraño cruel. Los días siguientes fueron un desfile de recuerdos que había enterrado bajo capas de excusas y esperanza ciega. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía una escena diferente, una pieza más del rompecabezas que me había negado a armar. Recordé la Navidad del año pasado. Había ahorrado durante meses para comprarle a Julián ese reloj que tanto quería. Un reloj elegante, de esos que usan los empresarios importantes. Me costó $300. Eso significó saltarme comidas, caminar en vez de tomar el bus, no comprar el abrigo que necesitaba para el invierno. Lo envolví con el papel más bonito que encontré. Llegué a su casa la tarde del 24 de diciembre con el regalo en las manos y una sonrisa nerviosa. Su esposa abrió la puerta, me miró de arriba a abajo con ese desprecio apenas disimulado que ya me resultaba familiar. Me dejó entrar, pero no me invitó a sentarme.
Me quedé de pie en la entrada mientras ella gritaba hacia el segundo piso que yo había llegado. Julián bajó las escaleras con desgana, como si mi presencia fuera un inconveniente en su día perfecto. Le di el regalo. Lo abrió sin mirarme a los ojos. Al ver el reloj, murmuró un seco «gracias». Su esposa se inclinó y dijo que ya tenían 3 relojes idénticos en el cajón. Se rieron. Los dos se rieron. Julián ni siquiera se molestó en fingir que le gustaba. Me dijo que tenían planes, que me fuera. No me ofreció nada de beber. No me preguntó cómo había llegado. No me deseó feliz Navidad. Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos. Pero aún así, me dije a mí misma que quizá estaba siendo demasiado sensible, que quizá realmente estaban ocupados, que quizá esperaba demasiado. Mentiras. Todo eran mentiras que me contaba para no enfrentar la verdad. También recordé mi cumpleaños número 63. Esperé todo el día una llamada, una sola llamada. Mantuve el teléfono cerca cada segundo. Lo revisé cada 5 minutos por si había perdido alguna notificación. La llamada nunca llegó. Pero esa noche, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales para distraerme de la soledad, vi las fotos. Julián y su esposa en un restaurante elegante, sonriendo, brindando con copas de vino. El pie de foto decía, celebrando la vida y las bendiciones. Era mi cumpleaños, y él celebraba sin recordarme. Los comentarios bajo las fotos eran de amigos felicitándolos, preguntando qué celebraban. Nadie mencionó mi nombre. Nadie sabía que era mi cumpleaños ese día, porque para Julián yo ya no existía. Miré esas fotos durante horas. Mi hijo parecía tan feliz, tan libre, tan aliviado de no tener que fingir que se acordaba de mí. Apagué el teléfono y lloré en la oscuridad de mi habitación hasta quedarme sin lágrimas. Recordé el día que me enfermé. Fue hace 6 meses. Una fuerte gripe que me dejó en cama con fiebre alta y sin fuerzas ni siquiera para levantarme a tomar agua. Llamé a Julián. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba molesta. «Estoy ocupado, mamá. Estoy en una reunión importante». Le expliqué que me sentía muy mal, que no podía ni levantarme. Hubo un largo silencio. Luego me dijo que tomara té caliente y descansara. Eso fue todo. No vino a verme, no llamó después para saber cómo estaba, ni siquiera envió un mensaje. Fueron 5 días de fiebre, 5 días en los que mi vecina Margaret, una mujer a la que apenas conocía, fue la que llamó a mi puerta cada mañana con un termo de sopa caliente y medicinas que compraba con su propio dinero. Ella no me debía nada, no tenía obligación alguna conmigo, mientras mi propio hijo no movió un dedo. Cuando finalmente me recuperé y lo llamé para decirle que estaba mejor, respondió con un distraído «Eso está bien, mamá», como si hablara del clima, como si yo fuera una conocida lejana y no la mujer que lo trajo al mundo. Recordé las veces que le pedí ayuda con cosas simples, un frasco que no podía abrir, una bombilla que había que cambiar en un techo alto, un mueble pesado que había que mover. Siempre tenía una excusa, siempre estaba ocupado, siempre era «mañana, mamá, hoy no puedo». Ese mañana nunca llegó. Pero cuando él necesitó dinero para el enganche de su casa, no dudé ni un segundo. Le di mis ahorros, $12,000 que había guardado para mi vejez, para emergencias, para sentirme segura. Se los di sin pensar 2 veces, porque era mi hijo, porque confiaba en él, porque me prometió que me los devolvería en 6 meses. Han pasado 3 años. No he visto ni un solo dólar de regreso. Y ahora entendí por qué. Julián nunca tuvo intención de devolvérmelos. Sabía que nunca los reclamaría. Sabía que podía tomar y tomar sin dar nada a cambio. Porque las madres perdonan, porque las madres olvidan, porque las madres siguen amando incluso cuando las tratan como basura.
Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té frío en las manos. Miré las paredes de este apartamento lleno de recuerdos. Fotos de Julián en cada etapa de su vida. Su primer día de escuela, su graduación, su boda. En todas las fotos, yo estaba allí, siempre a su lado, siempre sonriendo, siempre orgullosa. Pero en la vida real, yo había dejado de existir para él hace mucho tiempo. La verdad me golpeó con brutal fuerza. Julián no me había olvidado por accidente. No estaba demasiado ocupado. No era que la vida lo absorbiera. Había decidido borrarme. Había decidido que yo era una carga, un recordatorio incómodo de su humilde pasado, una vergüenza que prefería mantener lejos de su nueva vida de éxito y apariencias. Y yo, como una tonta, había permitido cada desaire. Había justificado cada rechazo. Había tragado cada humillación con una sonrisa y un «Está bien, hijo, entiendo», pero ya no más. Algo se rompió dentro de mí esa noche. No era mi corazón. Ese se había roto hace mucho. Era la cadena invisible que me ataba a la necesidad de su aprobación, a la esperanza de que algún día volvería a ser el niño que me abrazaba y me decía que yo era su persona favorita en el mundo. Ese niño estaba muerto, y yo tenía que aceptarlo. Me levanté de la mesa y caminé a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba las fotos antiguas. Allí estaba. Una fotografía de Julián a los 5 años, sentado en mi regazo, sonriendo con esa sonrisa sin dientes que derretía mi corazón. La sostuve entre mis dedos temblorosos. Una lágrima cayó sobre el papel brillante. Ese niño me amaba. Ese niño me necesitaba. Ese niño me veía como su heroína. Pero ese niño ya no existía. Y el hombre en que se convirtió no merecía ni una lágrima más. Volví a guardar la foto en el cajón. Cerré el cajón con firmeza y tomé una decisión. No lo iba a llamar. No iba a rogarle. No iba a darle el placer de verme rota. Si Julián quería jugar a este cruel juego de poder y control, que lo jugara solo. Yo ya no iba a participar. La primera semana sin llamarlo fue la más difícil de mi vida. Cada mañana me despertaba con el impulso de agarrar el teléfono, marcar su número, escuchar su voz aunque fuera fría y distante, porque incluso el rechazo de mi propio hijo parecía mejor que este silencio absoluto que me rodeaba. Pero cada vez que mi mano se acercaba al teléfono, recordaba la humillación en el supermercado. Recordaba su risa cuando vio el reloj que le regalé. Recordaba cómo me dejó enferma y sola durante 5 días sin siquiera preguntar si seguía viva. Entonces apartaba el teléfono y respiraba hondo. Los días pasaban lentos, pesados. Me sentaba junto a la ventana mirando la calle. Veía a madres pasar con sus hijos. Las veía reír juntas. Las veía abrazarse. Y sentía un dolor tan profundo en el pecho que a veces me costaba respirar. Pero no llamé. El arroz y los frijoles se estaban acabando. Conté lo que quedaba. Tal vez para 4 días más y comía porciones pequeñas. Abrí mi cartera. $22 en efectivo. Eso era todo lo que tenía en el mundo. $22. Y un hijo que esperaba verme arrastrarme de vuelta hacia él. Me senté al borde de la cama y dejé que la realidad cayera sobre mí como una ola helada. Estaba sola. Completamente sola. A mis 64 años, sin dinero, sin acceso a mi cuenta, sin nadie a quien acudir. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra congelada. Podía morir allí y Julian no se enteraría hasta que alguien reportara el olor. Podía enfermarme otra vez y no habría nadie para tocar mi puerta. Podía gritar y nadie me escucharía. Las lágrimas comenzaron a caer sin control.
Lloré como no lloraba desde que era niña. Lloré por la madre que fui. Lloré por los sacrificios que hice. Lloré por el amor que di y que nunca fue suficiente. Lloré por la mujer que ahora estaba sentada en esta cama, invisible y olvidada. Pero en algún momento, en medio de ese llanto desgarrador, algo cambió. El llanto se detuvo. Las lágrimas se secaron y en su lugar apareció algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. No la rabia explosiva que rompe cosas. No la rabia que grita y maldice. Era una rabia fría, silenciosa, firme como el acero. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo del tocador. Vi a una mujer mayor con el rostro hinchado por el llanto y los ojos rojos. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había sobrevivido a cosas que destruirían a otros. Crié a un hijo sola. Trabajé en 3 empleos al mismo tiempo. Pagué todas las cuentas. Mantuve un techo sobre nuestras cabezas. Lo alimenté incluso cuando yo me quedaba sin comer. Lo vestí incluso cuando usaba ropa vieja y remendada. Construí a un ser humano desde cero. Le di educación, valores, oportunidades. Y si pude hacer todo eso entonces, cuando era más joven pero también más pobre y más asustada, entonces podía sobrevivir a esto ahora. Julian estaba esperando mi llamada desesperada. Esperaba que suplicara, que le rogara, que le demostrara que sin él yo no era nada. Pero estaba equivocado. Me lavé la cara con agua fría. Me peiné. Me puse la única blusa decente que me quedaba. Y salí a la calle. Caminé 4 cuadras hasta la casa de mi vecina Margaret, la misma mujer que me cuidó cuando estuve enferma. Toqué a su puerta con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Ella abrió con una sonrisa cálida. Me invitó a pasar. Me preparó un café sin que yo lo pidiera. Se sentó frente a mí en su pequeña cocina y esperó a que hablara. Le conté todo. Le hablé de la cuenta bancaria. Le hablé del supermercado. Le hablé de Julian y de su cruel silencio. Le hablé de los $22 que me quedaban y de la comida que se estaba terminando. Margaret me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, tomó mi mano entre sus suyas. No me dijo que Julian seguramente tenía sus razones. No me dijo que los hijos a veces se confunden. No me dijo ninguna de esas frases vacías que la gente usa para llenar el incómodo silencio. En cambio, me dijo: «Eleanor, no necesitas a ese chico. Eres más fuerte de lo que crees». Luego se levantó y volvió con un sobre. Dentro había $150. Me dijo que era un préstamo, sin prisa por devolverlo, para comprar comida, para pagar lo que necesitara, que cuando pudiera devolvérselo lo haría, pero que no me preocupara por eso ahora. Intenté rechazarlo. Me parecía demasiado. Me parecía caridad. Me parecía humillante aceptar dinero de una vecina cuando mi propio hijo me había dejado sin nada. Pero Margaret cerró mis dedos sobre el sobre y me miró a los ojos. Aceptar ayuda no es debilidad, Eleanor, es inteligencia. Volví a casa con esos $150 apretados contra mi pecho. No era mucho, pero era algo. Era la diferencia entre comer y pasar hambre, entre sobrevivir y rendirme. Esa noche dormí un poco mejor. Al día siguiente fui al supermercado. Compré lo básico, nada de lujos: arroz, frijoles, huevos, pan, leche, verduras baratas. Calculé cada centavo. Estiré cada dólar hasta donde pude. Cuando la cajera escaneó mis productos y dijo el total, saqué el efectivo con las manos temblorosas. Pagué, tomé mis bolsas y salí de allí con la cabeza erguida. Pequeña victoria, pero victoria al fin. Los días siguientes establecí una rutina.
Me levantaba temprano, hacía ejercicios suaves en casa para mantenerme activa, cocinaba mis comidas con cuidado, limpiaba el apartamento aunque nadie viniera a visitarme. Porque si dejaba de cuidarme, si me rendía, entonces Julian habría ganado, y no iba a permitirlo. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché que alguien tocó la puerta. Mi corazón dio un salto estúpido. Pensé que podría ser Julian, que había venido a disculparse, que había recapacitado. Abrí la puerta. No era Julian. Era un hombre que al principio no reconocí. Alto, unos 50 años, bien vestido, pero sin presumir. Me miró con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y algo así como alivio. «¿Señora Eleanor Vance?», preguntó con voz suave. «Sí», respondí con cautela. «¿Quién pregunta?». El hombre sonrió. «No sé si me recuerda. Soy Caleb Bennett». El nombre sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Debió notar mi confusión porque continuó hablando. «Hace 15 años me ayudó. Era un niño que acababa de llegar a la ciudad. No tenía dónde dormir, no tenía dinero, buscaba desesperadamente un trabajo. Me vio sentado en la parada de autobús bajo la lluvia. Me invitó a su casa, me dio comida, me dejó dormir en su sofá durante 2 semanas hasta que conseguí trabajo. Los recuerdos comenzaron a volver. Un niño delgado, con ojos asustados y ropa empapada. Lo recordé. Le había dado un tazón de sopa caliente y una manta. Julián era adolescente entonces y se había quejado de tener a un desconocido en casa, pero yo le dije que ayudar a un vecino no era opcional. «Caleb», murmuré. «Sí, te recuerdo». Él asintió. «Señora Eleanor, nunca olvidé lo que hizo por mí. No me conocía en absoluto, no tenía razones para confiar en mí, pero lo hizo. Me trató con dignidad cuando el resto del mundo me miraba como basura». «No fue nada», dije, bajando la mirada. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «Eso no es cierto», respondió con firmeza. «Nadie más lo hizo, solo usted». Hubo un silencio incómodo. No sabía qué decir. Caleb continuó. «He estado buscándola durante meses. Quería agradecerle personalmente. Quería que supiera que gracias a esa oportunidad que me dio, pude construir una vida. Ahora tengo mi propio negocio. Me va bien, muy bien». «Me alegra por usted», dije sinceramente. Pero cuando finalmente la encontré, empecé a hacer algunas preguntas, y descubrí cosas que me preocuparon mucho, señora Eleanor. Mi cuerpo se tensó. «¿Qué cosas?». Descubrí que su hijo le cortó el acceso a sus propias cuentas, que la dejó sin recursos, que está pasando por dificultades. Sentí la vergüenza quemándome las mejillas. «Eso no es asunto tuyo», murmuré. «Tiene razón», dijo. «No es asunto mío, pero tengo una deuda con usted. Una deuda que nunca podré saldar completamente. Así que permítame ayudarla ahora». «No necesito caridad», respondí, más duramente de lo que quería. «No es caridad, señora Eleanor. Es justicia». Caleb Bennett no esperó mi respuesta. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y me la extendió. Decía: «Caleb Bennett, asesor financiero y consultor legal. Mañana a las 10 de la mañana tengo una cita con un amigo abogado», dijo con calma. «Quisiera que me acompañara. Necesitamos revisar su situación financiera, ver qué opciones tiene, qué derechos le corresponden». Negué la cabeza. «No tengo dinero para abogados». «No le voy a cobrar nada», respondió. «Lo hago porque quiero, porque debo, porque hace 15 años usted me dio algo invaluable, dignidad y esperanza. Ahora déjeme devolverle aunque sea una fracción de eso». Quise negarme. Quise decirle que podía hacerlo sola, pero la verdad era que no podía. La verdad era que estaba desesperada. Y la verdad era que tal vez, solo tal vez, este era el signo que había estado esperando sin saberlo. «Está bien»,
susurré finalmente. Iré. Caleb sonrió. La recogeré a las 9:30. Y señora Eleanor, esto va a mejorar, se lo prometo. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, de pie en la puerta, sosteniendo su tarjeta entre mis dedos, sintiendo que algo estaba cambiando. No sabía exactamente qué, pero algo se movía en las sombras de mi vida. Esa noche casi no dormí. Me revolví en la cama, pensando en lo que un abogado podría hacer, en los derechos que podría tener, en si había alguna manera de recuperar aunque sea algo de lo que Julian me había quitado. A las 9 de la mañana ya estaba vestida y lista. Me puse mi mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. Me apliqué un maquillaje ligero, me peiné con cuidado. Quería verme digna, quería verme fuerte. Caleb llegó puntual, en un auto elegante. Abrió la puerta del pasajero para mí como un verdadero caballero. Durante el trayecto, me preguntó cosas básicas. ¿Cómo había estado en todos estos años? ¿Seguía viviendo en el mismo apartamento? ¿Necesitaba algo urgente? Le conté lo esencial. No entré en detalles sobre Julian. Todavía dolía demasiado hablar de eso de forma natural. Llegamos a un edificio moderno en el centro. Subimos al 5.º piso. La oficina era amplia y luminosa. En la puerta decía Arthur Richardson, abogado de familia y sucesiones. Un hombre de unos 60 años, con cabello gris y mirada amable, nos recibió con una cálida sonrisa. Me estrechó la mano con firmeza. Señora Vance, es un placer conocerla. Caleb me ha contado un poco sobre su situación. Siéntese, por favor. Vamos a revisar todo con calma. Me senté en una silla cómoda frente a su escritorio. Caleb se sentó a mi lado. Arthur abrió un cuaderno y tomó una pluma. Cuénteme desde el principio, dijo con voz suave. ¿Qué pasó exactamente con su cuenta bancaria? Respiré hondo y comencé a hablar. Le conté cómo Julian me convenció de poner todo a su nombre, cómo me prometió que era para facilitar las cosas, cómo confié en él ciegamente. Le hablé del día en el supermercado, de la llamada al banco, del mes que pasé sin acceso a mi propio dinero. Arthur escuchaba, tomando notas. De vez en cuando hacía preguntas específicas. ¿Desde cuándo está la cuenta a nombre de Julian? ¿Firmó usted algún documento? ¿Hay alguna prueba de que usted contribuyó con ese dinero? Le expliqué que la pensión de viudedad de mi difunto esposo se depositaba en esa cuenta, que yo también había aportado mis ahorros, que técnicamente parte de ese dinero era legalmente mío. Arthur asintió lentamente. Esto es abuso financiero, dijo con voz firme, y potencialmente un delito. Su hijo no puede simplemente cortarle el acceso a fondos que le pertenecen legalmente, especialmente si su pensión se deposita allí. Sentí que algo se movía en mi pecho. ¿Quiere decir que puedo hacer algo?, pregunté. No solo puede, señora Vance, debe hacerlo. Esto es una violación de sus derechos, y existen vías legales para recuperar lo que es suyo. Pero es mi hijo, murmuré. No quiero meterlo en problemas. Arthur me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Señora Vance, su hijo la dejó sin dinero para comer, la dejó sin acceso a su medicación, la puso en una situación de extrema vulnerabilidad. Él ya está en problemas, problemas que él mismo creó. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos. No pude evitarlo. Todo esto era demasiado real, demasiado doloroso. Caleb me pasó un pañuelo. Arthur esperó pacientemente a que me recompusiera. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente, con voz temblorosa. Arthur se recostó en la silla. Primero, vamos a solicitar los registros de su banco. Vamos a probar que usted tiene derecho legal a esos fondos. Luego enviaremos una carta formal a su hijo exigiendo que restablezca su acceso de inmediato. Si se niega, procederemos legalmente. ¿Y si dice que el dinero es suyo, que no tengo derecho a nada?
Entonces iremos a los tribunales. Y créame, señora Vance, los jueces no ven con buenos ojos a los hijos que abusan financieramente de sus padres ancianos, especialmente cuando hay evidencia clara de que usted contribuyó a esos fondos. Pero eso llevará tiempo, dije, sintiéndome abrumada. Y necesito dinero ahora para comer, para sobrevivir. Arthur miró a Caleb. Caleb asintió como si ya lo hubieran discutido antes. Ya pensamos en eso, dijo Caleb. Mientras se resuelven los asuntos legales, voy a ayudarla con sus gastos básicos. No es un préstamo, es un regalo, y no aceptaré un no por respuesta. Intenté protestar, pero Caleb levantó la mano. Señora Eleanor, me dio refugio y comida cuando no tenía nada. Me trató como si fuera su propio hijo. Déjeme hacer esto, por favor. No sabía qué decir. Las palabras se me atorraron en la garganta. Solo pude asentir mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Arthur continuó explicándome el proceso, los documentos que necesitaría, los pasos a seguir. Todo parecía complicado, pero lo explicó con paciencia, asegurándose de que entendiera cada detalle. También mencionó algo que me sorprendió. Señora Vance, necesito preguntarle algo importante. ¿Alguna vez prestó dinero a su hijo? $12,000 para el pago inicial de su casa, específicamente. ¿Cómo lo sabe?, pregunté, asombrada. Hice algunas averiguaciones, respondió Caleb. Hablé con personas que la conocen y esa información salió a la luz. Sí, le presté ese dinero, confirmé. Hace 3 años. Prometió devolverlo en 6 meses. Nunca lo hizo. ¿Tiene algún documento que pruebe ese préstamo? ¿Un contrato? ¿Un recibo? ¿Algo? Negué con la cabeza, avergonzada. No, confié en su palabra. Era mi hijo. Arthur suspiró. Eso complica las cosas. Sin prueba escrita, es difícil recuperar ese dinero, pero podemos intentar incluirlo en la demanda general. A veces los hijos confiesan estas cosas cuando están bajo presión legal. Pasamos 2 horas más en esa oficina. Firmé documentos autorizando a Arthur a solicitar mis registros bancarios. Firmé un poder notarial para que pudiera actuar en mi nombre. Firmé todo lo que pusieron frente a mí, porque por primera vez en semanas sentí que alguien estaba de mi lado. Al salir del edificio, el sol brillaba intensamente. Caleb me llevó a almorzar a un restaurante modesto pero acogedor. Pidió por los dos sin preguntarme qué quería, como si supiera que estaba demasiado agotada emocionalmente para tomar decisiones. Comimos en silencio un rato. Luego Caleb habló. Señora Eleanor, sé que esto es difícil. Sé que enfrentar legalmente a su hijo probablemente sea lo último que quiso hacer en la vida. Lo es, admití. Nunca pensé que llegaría a esto. Pero usted merece respeto, merece dignidad y merece tener acceso a su propio dinero. Lo que hizo Julian no solo es cruel, es ilegal. Lo sé, susurré, pero sigue siendo mi hijo. Y usted sigue siendo su madre, una madre que sacrificó todo por él, una madre que merece algo mejor que esto. Terminamos de comer. Caleb pagó la cuenta a pesar de mis protestas. Luego me entregó un sobre. Hay $2,000 aquí, dijo antes de que pudiera hablar. Úselos para lo que necesite. Comida, medicinas, cuentas, lo que sea. Y no se preocupe por devolverlos. Devuélvame el dinero cuando esto se resuelva y recupere su dinero, dijo Caleb. Si quiere darme algo, está bien. Si no, también está bien. Caleb, esto es demasiado, dije con voz quebrada. Nada es demasiado para la mujer que me salvó la vida, respondió con firmeza. Me llevó de regreso a casa. Antes de que saliera del auto, me dio un número de teléfono. Es mi celular personal. Llámeme si necesita algo. A cualquier hora. Lo digo en serio. Entré a mi apartamento con el sobre presionado contra mi pecho. Cerré la puerta, me recosté contra ella. Y finalmente, después de semanas de dolor y miedo, sentí algo diferente. Esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí útil, ocupada, viva de una manera que había olvidado que era posible. Arthur me llamó 3 días después de nuestra reunión.
Su voz sonaba satisfecha. Señora Vance, tengo buenas noticias. Conseguí los registros bancarios de los últimos 5 años. ¿Y qué dicen? Pregunté con el corazón acelerado. Dicen que tiene un caso sólido. Su pensión se ha depositado religiosamente en esa cuenta cada mes. Son $1,200 al mes durante 5 años. Eso es $72,000 que entraron en esa cuenta y le pertenecen legalmente. $72,000. La cifra me dejó sin aliento. Nunca había pensado en ese dinero de esa manera. Nunca lo había sumado. Solo sabía que mi pensión llegaba y que Julian, supuestamente, la usaba para ayudarme con mis gastos. Pero ahora me di cuenta de que apenas veía ese dinero. Julian me daba $200 al mes cuando se acordaba. A veces menos. A veces, nada. ¿Dónde estaba el resto de mi dinero? Esa es la pregunta correcta, dijo Arthur. Los registros muestran que Julian ha estado gastando libremente de esa cuenta. Restaurantes caros, viajes, compras de lujo. Hay un cargo de $8,000 en una joyería hace 6 meses, otro de $15,000 en una agencia de viajes hace 1 año. Sentí que la rabia regresaba, fría, dura. Julian había estado viviendo bien con mi dinero mientras yo contaba centavos para comprar arroz. También hay algo más, continuó Arthur. Encontré evidencia de que usted depositó sus propios ahorros en esa cuenta. $12,500 hace 4 años. Dinero que usted había ganado trabajando antes de jubilarse. Sí, dije con voz temblorosa. Fue cuando Julian me convenció de unir todo en una sola cuenta para que fuera más fácil de manejar. Dijo que así podría ayudarme mejor con mis finanzas. Lo que hizo se llama apropiación indebida de fondos, señora Vance, y tenemos toda la evidencia necesaria para probarlo. ¿Y qué sigue ahora?, pregunté. Ahora le enviamos una carta formal, una carta donde explicamos que sabemos exactamente lo que hizo, que tiene 7 días para restaurar su acceso completo a la cuenta y compensarla por los fondos que gastó indebidamente. Si no responde o se niega, procedemos con una demanda formal. Hágalo, dije sin dudar. Ya no tenía miedo, ya no tenía dudas. Julian había cruzado una línea de la que no había retorno. La carta se envió el día siguiente por correo certificado. Arthur me dijo que Julian tendría que firmar al recibirla para que supiéramos exactamente cuándo la leyó. Mientras tanto, Caleb continuó visitándome regularmente. Traía comida, traía compañía, traía historias de su vida que me hicieron reír por primera vez en meses. Me contó cómo después de que le di refugio hace 15 años, consiguió un trabajo en una firma contable. Comenzó desde abajo, limpiando las oficinas, pero era inteligente y observador. Aprendió, estudió de noche, obtuvo certificaciones, subió de puesto. Ahora tenía su propia firma de consultoría financiera, tenía empleados, tenía clientes importantes, tenía una vida que parecía sacada de un sueño. Y todo comenzó porque usted me dio una oportunidad, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, porque me vio como un ser humano cuando todos los demás me veían como un problema. Solo hice lo correcto, respondí, sintiéndome incómoda con tanta gratitud. Exactamente, dijo. Hizo lo correcto. Ahora déjeme hacer lo correcto también. Una semana después, Arthur me llamó con urgencia en la voz. Señora Vance, Julian recibió la carta hace 3 días y hoy respondió. ¿Qué dijo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Está furioso. Envió una carta de su propio abogado diciendo que todo el dinero en esa cuenta es legalmente suyo, porque la cuenta está a su nombre, que usted no tiene derecho a esos fondos y que si insistimos en esto, contrademandará por difamación. Es una táctica común de intimidación, continuó Arthur, pero no va a funcionar. Tenemos la evidencia, tenemos los registros que muestran de dónde vino ese dinero y tenemos la ley de nuestro lado. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Procedemos con la demanda formal, vamos a la corte y vamos a ganar. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por algo diferente, por la certeza de que esto realmente estaba pasando, de que realmente estaba enfrentándome a mi propio hijo, de que nuestra relación,
Lo poco que quedaba de ella estaba a punto de romperse por completo, pero ya no había vuelta atrás, y honestamente no quería dar marcha atrás. Al día siguiente, Arthur apareció en mi puerta con algo inesperado, un celular nuevo, más moderno que el viejo que tenía. «Necesita un mejor teléfono», dijo, entregándomelo. «Ya está configurado, ya tiene mi número y el de Arthur, y además compré un plan de datos ilimitado para que pueda llamar y usar Internet sin preocuparse». Intenté negarme, pero insistió. «Además», dijo con una sonrisa, «necesito que pueda recibir correos electrónicos porque tengo algo más para usted». «¿Qué es?», pregunté, confundida. Se sentó frente a su laptop que había traído. Caleb abrió varios documentos en la pantalla. «Hice una investigación completa de su situación financiera», explicó, «y encontré algo interesante. Usted trabajó 25 años en una empresa de limpieza, ¿verdad?» «Sí», confirmé, «hasta que me jubilé hace 6 años». Esa empresa tenía un fondo de retiro para sus empleados, un fondo al que usted contribuía automáticamente de su salario cada mes. Es una cantidad pequeña, pero durante 25 años se acumuló. «No sabía nada de eso», dije, sorprendida. «La mayoría de los empleados no lo sabía», respondió Caleb. «La empresa no se esforzó mucho en informar, pero investigué, hablé con ellos, y resulta que tiene $8,500 en ese fondo que nunca reclamó. $8,500, otro número que parecía irreal. «¿Cómo es posible que nunca me lo hayan dicho?», pregunté. «Enviaron una carta a su dirección cuando se jubiló, pero según sus registros, la carta fue devuelta, probablemente porque usted ya se había mudado a este apartamento». Caleb sacó algunos formularios de su maletín. «Necesita firmar estos documentos para reclamar ese dinero. El proceso tarda aproximadamente 3 semanas, pero ese dinero es suyo, legalmente, sin disputa». Firmé los papeles con manos temblorosas. No podía creer lo que estaba pasando. Dinero que pensaba que no tenía. Dinero que era mío por derecho. Dinero que significaba independencia. «Pero eso no es todo», continuó Caleb. «También revisé si califica para algún programa de asistencia para personas mayores. Y resulta que sí. Hay un programa estatal que puede proporcionarle $200 adicionales al mes para gastos médicos y comida». «¿Cómo es que no sabía nada de esto?», pregunté, abrumada. «¿Por qué nadie me lo dijo?» «Señora Eleanor, probablemente Julian nunca estuvo interesado en averiguarlo. Quería que dependiera de él, que lo necesitara, porque eso le daba poder». Los días siguientes estuvieron llenos de papeleo intenso. Firmas, formularios, documentos. Caleb me ayudó con todo. Arthur también. Entre los dos estaban construyendo un escudo legal y financiero a mi alrededor. Y poco a poco, muy despacio, comencé a sentirme diferente. Comencé a sentirme poderosa. 2 semanas después, recibí un correo electrónico en mi nuevo teléfono. Era de la empresa de limpieza donde trabajé. Confirmaban que mi solicitud había sido aprobada. Los $8,500 serían depositados en mi nueva cuenta, la cuenta que Caleb me ayudó a abrir en otro banco, una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Lloré al leer ese correo, no de tristeza, de alivio, de gratitud, de victoria. Caleb me llamó esa misma tarde. «Tengo una sorpresa más para usted», dijo con voz misteriosa. «La recogeré mañana a las 10. Póngase algo bonito». «¿Qué sorpresa?», pregunté. «Ya verá», respondió y colgó. A la mañana siguiente me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido. Me maquillé. Me peiné. Cuando Caleb llegó, silbó con admiración. «Se ve hermosa, señora Eleanor». Me llevó a un concesionario de autos. Un concesionario elegante con autos brillantes y relucientes. Se estacionó y me miró con una sonrisa. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté, confundida. «Necesita transporte», dijo simplemente. «Y necesito comprar un auto nuevo. Así que vamos a matar 2 pájaros de un tiro». «No entiendo». «Mi auto actual tiene solo 2 años.
Está en perfectas condiciones. Ya no lo necesito, así que se lo voy a dar a usted. Caleb, no puedo aceptar un auto, protesté. Claro que puede, respondió, y lo hará, porque merece moverse con libertad. Merece no depender de buses ni de nadie. Merece tener su propio transporte. Intenté argumentar, pero él ya se había bajado del auto. Lo seguí al concesionario. Media hora después, estábamos firmando los papeles de transferencia. El auto ahora estaba a mi nombre. Un auto hermoso color plateado, con apenas 30,000 millas. Caleb me entregó las llaves. Es suyo, señora Eleanor. Disfrútelo. Me quedé en el estacionamiento del concesionario, sosteniendo esas llaves, mirando ese auto que ahora era mío. Y sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Sentí que mi vida me pertenecía de nuevo. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me revolví en la cama, imaginando cómo sería, cómo me sentiría al ver a Julian después de casi 2 meses sin contacto. ¿Qué expresión tendría en su rostro? ¿Sentiría vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Sentiría algo? A las 6 de la mañana me levanté. Me duché con agua caliente, dejando que el vapor llenara el baño. Me vestí con el traje más elegante que tenía, un conjunto gris que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que lucía digno y profesional. Me maquillé con cuidado, no demasiado, solo lo suficiente para verme descansada y segura. Me peiné recogiendo el cabello en un moño elegante. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no reconocía por completo. Una mujer con la espalda recta, con la mirada firme, con la mandíbula apretada por la determinación. Esa era yo ahora. Ya no la madre suplicante, ya no la mujer que aceptaba migajas, ya no la que se disculpaba por existir. Caleb llegó puntualmente a las 8. Abrió la puerta del auto para mí con una sonrisa alentadora. Arthur nos esperaba en la entrada del juzgado con su maletín lleno de documentos. ¿Está lista?, me preguntó. Respiré hondo. Estoy lista. Entramos al edificio. Nuestros pasos resonaban en los pasillos de mármol. El aire olía a papel viejo y justicia pendiente. Y entonces, al doblar una esquina, lo vi. Julian estaba frente a la sala. Llevaba un traje caro. A su lado, su abogado, un hombre alto con expresión seria. Y junto a él, su esposa, mirándome con un desprecio apenas disimulado. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, al ver la expresión en su rostro, una mezcla de sorpresa, ira y algo parecido al miedo, supe que había tomado la decisión correcta. No iba a retroceder, no iba a rendirme, no le daría el placer de verme destruida. Levanté la barbilla, sostuve su mirada sin parpadear, y caminé hacia la sala con la cabeza bien erguida. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Paredes color crema, filas de bancos de madera, y al frente el estrado donde el juez decidiría nuestro destino. Arthur me guió hasta nuestra mesa. Caleb se sentó en la primera fila detrás de nosotros, su presencia silente reconfortante. Al otro lado, Julian se sentó junto a su abogado. No me miró de nuevo. Mantuvo la vista al frente, la mandíbula tensa, las manos apretadas sobre la mesa. Su esposa se sentó detrás de él, mirándome como si yo fuera la villana de esta historia, como si yo hubiera hecho algo malo. Todos de pie, anunció el alguacil. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, expresión seria pero no cruel. Se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Caso número 4728. Leyó desde su computadora. Eleanor Vance contra Julian Vance. Disputa por acceso a fondos y apropiación indebida. Procedamos. Arthur se levantó. Con su permiso, su señoría, me gustaría presentar primero la situación de mi clienta. El juez asintió. Adelante.
Arthur comenzó a hablar, su voz clara, firme, profesional. Explicó cómo Julian me había convencido de poner la cuenta a su nombre, cómo me había cortado el acceso sin aviso, cómo me había dejado sin recursos para necesidades básicas. Luego presentó la evidencia. Los registros bancarios proyectados en una pantalla grande, los depósitos mensuales de mi pensión, claramente marcados, los retiros excesivos y gastos que Julian había realizado. Un cargo de $8,300 a una joyería, señaló Arthur, otro de $15,200 a una agencia de viajes, múltiples cargos en restaurantes de lujo que suman más de $20,000 en el último año. Todo esto mientras mi clienta sobrevivía con arroz y frijoles. El juez estudió los documentos con atención, tomó notas. De vez en cuando miraba a Julian, que se hundía más y más en su silla. También tenemos evidencia, continuó Arthur, de que la señora Vance depositó $12,500 de sus propios ahorros en esta cuenta hace 4 años, dinero que ella ganó trabajando, dinero que el señor Vance ha usado como si fuera suyo. El abogado de Julian se levantó. Objeción, su señoría. La cuenta está legalmente a nombre de mi cliente. Él tiene todo el derecho de administrar esos fondos como lo considere apropiado. El juez lo miró con una ceja levantada. ¿Incluso cuando esos fondos provienen de la pensión de su madre anciana? ¿Incluso cuando la dejó sin acceso a su propio dinero? ¿Incluso cuando necesitaba ese dinero para sobrevivir? El abogado vaciló. El señor Vance estaba tratando de proteger a su madre de gastos innecesarios, asegurándose de que el dinero se usara sabiamente. ¿Comprando joyas por $8,000? Preguntó el juez con tono seco. ¿Eso es protección o apropiación? Un silencio incómodo llenó la sala. El juez se volvió hacia Julian. Señor Vance, póngase de pie. Julian se levantó lentamente. Su rostro había perdido todo color. ¿Cómo puedo arreglar esto?, preguntó desesperado. Lo miré directamente a los ojos. Vas a restaurarme el acceso ahora mismo. Vas a pagarme los $12,000 que te presté en un plazo de 6 meses, o venderás lo que tengas que vender. Y me vas a compensar con $20,000 por los fondos que gastaste de mi pensión. O volvemos allí y dejo que el juez decida, y te aseguro que será menos generoso que yo. Julian palideció. $20,000, mamá. No los tengo. Entonces véndelo, dije con firmeza. Vende tu auto de lujo, vende tus joyas, vende lo que compraste con mi dinero. Tienes 6 meses para los 20,000 y 6 meses para los 12,000, o nos vemos en la corte. Tú decides. Julian se secó las lágrimas. Sus manos temblaban. Está bien, lo haré, lo prometo. Tus promesas ya no me significan nada, mamá, dije con tristeza, pero los documentos legales sí. Arthur va a preparar un acuerdo, lo vas a firmar, y si lo incumples, perderás mucho más que dinero. Regresamos al juzgado. Julian habló con su abogado. Cuando el juez volvió, Arthur anunció que habíamos llegado a un acuerdo. El juez escuchó los términos, asintió con aprobación. Me parece justo. Preparen los documentos. Quiero que estén firmados antes de que salgan de este edificio. 1 hora después, todo estaba firmado y notariado. Julian evitó mi mirada. Su esposa me ignoró por completo. Salí del juzgado con la cabeza en alto. Había ganado. No solo el dinero, había recuperado mi dignidad. Los días posteriores a la audiencia fueron extraños, silenciosos, pero de otra manera. No era el pesado silencio de soledad y abandono que sentía antes. Era un silencio de paz, de victoria tranquila, de saber que había hecho lo correcto. 2 días después del juicio, recibí una notificación del banco. Mi acceso había sido completamente restaurado. Abrí la aplicación en mi teléfono y ahí estaba, mi cuenta, mi dinero, mi control. Había $11,200 en la cuenta. No era todo lo que debía estar allí. Julian había gastado mucho, pero era un comienzo, y con los pagos que tendría que hacer, eventualmente recuperaría lo que me pertenecía.
Lo primero que hice fue transferir todo ese dinero a mi nueva cuenta personal, la cuenta a la que solo yo tenía acceso, donde nadie podría tocar un centavo sin mi permiso. Luego cerré para siempre la cuenta junta con Julian. Con el dinero del fondo de retiro que había llegado, $8,500, y los pagos del acuerdo, hice algo que nunca pensé que haría. Invertí en mí misma. Contraté a un asesor financiero, colega de Caleb, que me ayudó a abrir una cuenta de ahorros con buen interés, para planear mi futuro, para asegurarme de que nunca dependería de nadie más. También arreglé mi apartamento. Pinté las paredes de un color cálido que hace que todo se sienta más acogedor. Compré muebles nuevos para reemplazar los viejos y desgastados. Colgué cuadros que me hacen sonreír cada vez que los veo. Convertí este lugar en un verdadero hogar, mi hogar, no un lugar donde simplemente existía esperando que alguien me recordara, sino un lugar donde vivo plenamente. Una mañana, mientras tomaba café junto a la ventana, viendo la calle, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. Hola, dije con cautela. Abuela, respondió una vocecita que me hizo detener el corazón. Era Mía, la hija de Julian, mi nieta de 9 años a quien no había visto en casi 4 meses. Mía, susurré, sintiendo que las lágrimas brotaban instantáneamente. Cariño, ¿cómo estás? Te extraño, abuela, dijo con voz temblorosa. Papá no me deja visitarte. Dice que estás peleando, pero no entiendo por qué. Solo quiero verte. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Yo también te extraño, mi amor, muchísimo. Tomé el teléfono de papá cuando estaba en la ducha, confesó. No tengo mucho tiempo, pero quería escuchar tu voz. Quería que supieras que no te olvidé. Yo tampoco podría olvidarte, le dije, llorando abiertamente ahora. Eres mi tesoro, mi niña hermosa. ¿Vendrás a mi cumpleaños el próximo mes? Preguntó con esperanza. Cumplo 10 años. No sé si tu papá me va a invitar, cariño. Respondí con sinceridad. No me importa si te invita o no, dijo con determinación que me sorprendió. Quiero que estés. Es mi cumpleaños y yo decido quién viene. Tengo que colgar, abuela. Papá acaba de salir de la ducha. Te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Muchísimo. La llamada terminó. Me senté con el teléfono en la mano, llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de amor. Mi nieta no me había olvidado. Todavía me amaba, todavía me necesitaba, y eso significaba que no todo estaba perdido. 2 semanas después, recibí una invitación por correo, una invitación hecha a mano con crayones de colores, para la abuela Eleanor de parte de Mía. Mi fiesta de cumpleaños, por favor ven. Dentro había una nota con la letra desordenada de una niña de 9 años. Abuela, le dije a papá que si no vienes, no quiero la fiesta. Él dijo que está bien que vengas. Por favor ven, te extraño mucho. El día del cumpleaños de Mía, me arreglé con cuidado. Me puse uno de mis vestidos nuevos. Me maquillé, me peiné. Quería que mi nieta me viera radiante. Quería que supiera que mi abuela estaba bien. Caleb me acompañó. Insistió en estar presente por si necesitaba apoyo moral. Llegamos a la casa de Julian a las 3 de la tarde, exactamente como decía la invitación. La puerta estaba abierta, globos y decoraciones por todas partes, niños corriendo y riendo. Y allí, en medio de todo, estaba mi Mía. Cuando me vio, su carita se iluminó como un árbol de Navidad. ¡Abuela!, gritó corriendo hacia mí. La abracé con todas mis fuerzas. Olía a champú de fresa y pastel. Se sentía cálida, viva y perfecta. «Veniste», sollozó sobre mi hombro. «Pensé que no vendrías». Nada en este mundo podría haberme detenido. Nada. Susurré en su oído. Nada. Julian apareció en la puerta. Me miraba incómodo. Su esposa estaba detrás de él con una expresión indescriptible. «Eleanor», dijo mi hijo con voz tensa. «Gracias por venir». «Gracias por permitirme venir», respondí con frialdad cortés. Mía me tomó de la mano y me arrastró adentro. Me mostró cada decoración.
Me presentó a todos sus amigos, me hizo sentir como si fuera la invitada de honor. Durante toda la tarde, Julian me evitó. No hablamos más allá de cortesías forzadas, pero no importaba. No había venido por él, había venido por mi nieta. Han pasado 6 meses desde ese día en la corte, 6 meses desde que recuperé mi vida. Y ahora, sentada en el balcón de mi apartamento con una taza de café caliente en las manos, viendo cómo el amanecer pinta el cielo con colores que antes no me detenía a apreciar, puedo decir con certeza que soy una mujer diferente. Julian cumplió con los pagos, no todos a tiempo. Algunos llegaron semanas después, pero llegaron. Los $32,000 que me debía, entre lo prestado y lo robado, fueron depositados en mi cuenta durante estos meses. Con ese dinero, más mi pensión que ahora va directamente a mi propia cuenta, más los $200 mensuales del programa estatal, estoy cómoda. No rica, pero cómoda, segura, independiente. Veo a Mia 2 veces por semana, los miércoles después de la escuela y los sábados por la tarde. Julian la trae a mi apartamento y la recoge unas horas después. Durante ese tiempo, solo estamos ella y yo. Cocinamos juntas. Hacemos manualidades, leemos libros, hablamos de sus sueños. Me cuenta cosas que nunca le diría a sus padres, sus miedos, sus esperanzas, sus preocupaciones sobre la escuela. Y yo la escucho con toda mi atención. Le doy consejos cuando me los pide. La abrazo cuando necesita consuelo. Y le digo todos los días que es amada, que es valiosa, que es suficiente. La semana pasada, Mia me dijo algo que me hizo llorar. Estábamos horneando galletas cuando de repente dejó de mezclar la masa y me miró muy seria. «Abuela, cuando crezca quiero ser como tú», dijo. «¿Como yo?», pregunté sorprendida. «Sí, fuerte, valiente, capaz de mantenerse sola aunque las cosas sean difíciles». Papá me contó un poco de lo que pasó. No todos los detalles porque dice que soy muy pequeña, pero sé que luchaste por ti misma, y eso es muy valiente. La abracé fuerte sintiendo mi corazón expandirse en el pecho. «Ya eres valiente, mi amor, más de lo que crees. He empezado a hacer cosas que siempre quise pero nunca me permití. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tengo cierto talento para los paisajes. Mis pinturas no son obras maestras, pero me llenan de alegría cada vez que termino una. También empecé a escribir, no solo en mi cuaderno privado, sino historias sobre mujeres como yo, mujeres olvidadas que se reencontraron, mujeres que se levantaron de las cenizas de su dolor y construyeron algo hermoso. Hace 2 semanas, hice algo que nunca pensé que haría. Doné $5,000 a un refugio para mujeres mayores en situaciones de abandono. Mujeres que no tuvieron la suerte que yo tuve, que no tuvieron un Caleb apareciendo en sus vidas, que no tuvieron un Arthur para luchar por ellas. Cuando entregué el cheque, la directora del refugio me abrazó con lágrimas en los ojos. «No sabes cuántas vidas vas a cambiar con esto», me dijo. Pero sí lo sabía, porque alguien cambió la mía, y ahora era mi turno de hacer lo mismo por otros. Ayer por la tarde, estaba regando las plantas en mi balcón cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Julian, solo, sin Mia, sin aviso previo. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz suave. Lo dejé entrar. Le ofrecí café. Nos sentamos en mi nueva sala con una distancia incómoda entre nosotros. «Mamá», empezó y luego se detuvo. Se aclaró la garganta. Lo intentó de nuevo. «He estado yendo a terapia desde el juicio. Mi esposa insistió. Y yo he estado trabajando en muchas cosas». «Me alegra», dije, sinceramente. «El terapeuta me hizo ver cosas que no quería ver. Cómo te traté, cómo te usé, cómo di por sentado todo lo que hiciste por mí. Y quiero que sepas que me avergüenzo, profundamente». «Está bien», dije, aunque no estaba segura de que lo fuera. «No, no está bien», respondió con voz quebrada. «Nada de lo que hice está bien. Te traté peor que a un extraño, peor que a nadie. Y tú eres mi madre, la mujer que lo sacrificó todo por mí».
Las lágrimas corrían por su rostro. No sé si algún día podrás perdonarme, y entendería si no pudieras, pero necesitaba decirte que lo siento, de verdad, y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor, para ser el hijo que merecías desde el principio. No dije nada por un largo momento, solo lo observé llorar. Observé al hombre que se había convertido, finalmente enfrentando lo que había hecho. Julian, dije finalmente, no sé si las cosas entre nosotros volverán a ser como antes. Honestamente, no creo que puedan. Hay cosas que, una vez rotas, no se reparan por completo. Pero agradezco tu disculpa, y agradezco que estés trabajando en ti mismo. Él asintió, secándose las lágrimas. Eso es todo lo que puedo pedir. Se quedó otra hora más. Hablamos de cosas superficiales, del clima, de Mia y su desempeño escolar, de su trabajo. Fue extraño, pero no terrible. Y cuando se fue, me abrazó. Un abrazo torpe e incómodo, pero un abrazo al fin y al cabo. No sé qué depara el futuro para nuestra relación. No sé si alguna vez volveremos a ser cercanos, pero sé que voy a estar bien sin importar lo que pase. Porque finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. Mi valor no depende de cómo otros me traten. Mi dignidad no está sujeta a la aprobación de nadie. Mi vida me pertenece, y soy suficiente. Siempre lo fui. Esta mañana me desperté con el sol entrando por mi ventana. Preparé mi café favorito. Me senté en mi nuevo balcón y sonreí. Sonreí porque estoy viva. Porque tengo un techo sobre mi cabeza que pagué con mi propio esfuerzo, porque tengo comida en mi despensa y dinero en mi cuenta, porque tengo amigos verdaderos que me valoran, porque tengo una nieta que me ama incondicionalmente. Sonreí porque sobreviví, y no solo sobreviví, renací. Soy Eleanor Vance, tengo 64 años, y mi vida apenas está comenzando. A todas las mujeres que leen esto y quizás se ven reflejadas en mi historia, quiero decirles algo. Si alguien te hace sentir invisible, si alguien te descarta como si no valieras nada, si alguien abusa de tu bondad y tu amor, recuerda esto. Eres valiosa, importas, y mereces ser tratada con dignidad y respeto. No tengas miedo de poner límites, no tengas miedo de defenderte, no tengas miedo de estar sola si es necesario. Porque a veces, la mayor fuerza no está en soportar, está en decir, basta. ¿Y tú que estás leyendo esto ahora? Dime, ¿alguna vez sentiste que alguien intentó borrarte de tu propia historia? ¿Alguna vez tuviste que luchar por tu dignidad contra alguien que se suponía debía amarte? ¿Alguna vez te levantaste de las cenizas de la traición y descubriste que eras más fuerte de lo que pensabas? Cuéntamelo en los comentarios. Porque nuestras historias importan, nuestras voces merecen ser escuchadas, y juntas somos imparables. Gracias por escuchar mi historia, gracias por estar aquí, y recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, nunca es demasiado tarde para florecer, nunca es demasiado tarde para ser quien siempre debiste ser. Un año después. El calendario en la pared de mi cocina muestra una fecha que nunca pensé alcanzar con tanta paz en el corazón. Ha pasado exactamente un año desde que entré a esa sala de justicia y enfrenté a mi hijo. Un año desde que dejé de ser víctima y me convertí en sobreviviente. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros afuera de mi ventana, un sonido que nunca antes había notado porque estaba demasiado consumida por la preocupación y el dolor. Ahora estas pequeñas cosas me traen Yalía. La forma en que la luz de la mañana se filtra por las cortinas, el aroma del café recién hecho, el peso de mi gato, el señor Whiskers, ronroneando en mi regazo. Sí, adopté un gato, algo que siempre quise pero nunca me permití. Caleb se ha convertido en más que un amigo, es familia. El mes pasado asistí a su boda con una mujer encantadora llamada Sarah. Durante su discurso, me mencionó, llamándome la mujer que me enseñó que la bondad es la moneda más valiosa del mundo. Ese día, lloré de felicidad. Margaret y yo seguimos con nuestras sesiones de té semanales. Nos han acompañado 3 mujeres más del vecindario.
todas con historias similares de resiliencia y renacimiento. Nos llamamos el Círculo Fénix, porque todas renacimos de las cenizas. Todas renacimos a la vida. Mi clase de pintura llevó a algo inesperado. El centro comunitario pidió exhibir mi trabajo en su galería. 10 de mis pinturas están colgadas allí ahora mismo. 3 se han vendido. Los compradores son desconocidos que vieron algo en mi arte que les habló. Eso me hizo sentir vista de una manera que no sentía desde hace años. Mi relación con Julian sigue siendo complicada, pero está evolucionando. Completó su terapia y comenzó a asistir a un grupo de apoyo para hijos adultos, aprendiendo a enfrentar sus errores. Me devolvió cada centavo que me debía, los $32,000 completos, aunque tuvo que vender su auto de lujo y varios objetos que había comprado con mi dinero. El mes pasado hizo algo inesperado. Se presentó en mi puerta con un sobre grueso. Dentro había una carta escrita a mano, 15 páginas, detallando cada recuerdo que tenía de mis sacrificios por él, cada vez que pasé sin algo para que él pudiera tener. Cada momento en que ahora comprende que le estaba mostrando amor que él dio por sentado. Lo escribí en terapia, me dijo con lágrimas en los ojos. Mi terapeuta dijo que necesitaba ver realmente lo que hiciste por mí, entender la magnitud de mi traición. Mamá, ahora lo veo, y lo siento muchísimo. La carta está en mi cajón ahora, junto a las fotos viejas. La saco de vez en cuando y la leo. No porque necesite su disculpa para sanar, ese trabajo ya lo hice, sino porque representa algo importante, reconocimiento. A veces eso es todo lo que necesitamos para empezar a reconstruirnos. Ahora cenamos una vez al mes, solo nosotros dos. A veces es incómodo. Estamos aprendiendo a estar en la vida del otro en esta nueva dinámica, donde ya no soy la madre suplicante y él no es el hijo negligente. Somos dos adultos intentando construir algo honesto desde los escombros de lo que fue. No sé si alguna vez tendremos la relación cercana que soñé, pero aprendí que está bien. Algunas relaciones existen en formas diferentes a las que imaginamos, y eso no las hace menos valiosas. Mía ahora tiene 10 años y es la luz de mi vida. Nuestras visitas 2 veces por semana se han vuelto sagradas para ambas. La semana pasada me dijo que está escribiendo un cuento para la escuela sobre la persona más valiente que conozco. Es sobre ti, abuela, dijo mirándome con esos ojos brillantes, sobre cómo te defendiste incluso cuando daba miedo. La ayudé con su historia, y cuando la leyó a su clase, su maestra me llamó. Señora Vance, dijo, no sé qué pasó en su vida, pero la historia de su nieta conmovió a toda la clase hasta las lágrimas. Debe estar muy orgullosa. Y lo estoy, no solo de Mía, sino de mí misma, por mostrarle que las mujeres no tienen que aceptar maltratos, que podemos ser amables y fuertes al mismo tiempo, que amarse a una misma no es egoísmo, es necesario. ¿Recuerdan los $5,000 que doné al refugio de mujeres? Eso fue solo el comienzo. Ahora voluntareo allí 2 veces al mes. Me siento con mujeres que están donde yo estaba hace un año, escasadas, solas, inseguras y pueden sobrevivir por sí mismas. Les tomo la mano, comparto mi historia, les digo que sobrevivir es posible, que prosperar es posible y que no están definidas por quienes las lastimaron. El mes pasado ayudé a una mujer de 68 años llamada Patricia a presentar una denuncia legal contra su hija que la había estado abusando financieramente durante 5 años. La acompañé a reunirse con un abogado, no Arthur, sino alguien que trabaja pro bono en casos de abuso a ancianos. Me senté a su lado mientras contaba su historia, tal como Caleb se sentó a mi lado. Cuando terminó, Patricia tomó mi mano y susurró, «Gracias por mostrarme que no estoy loca. Gracias por mostrarme que importo». Ese momento, ese es el motivo por el que hago este trabajo,
porque si mi dolor puede aliviar el camino de otra persona, entonces no fue en vano, fue preparación. La alegría inesperada. He descubierto algo hermoso en este nuevo capítulo de mi vida. Me gusto a mí misma. Durante tantos años, mi identidad estaba envuelta en ser la madre de Julian, en sacrificarse, en dar, en hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Ahora, a mis 65 años, estoy aprendiendo quién es realmente Eleanor Vance cuando no actúa para la aprobación de nadie. Me gustan los largos paseos en el parque al amanecer. Me gusta la música jazz. ¿Quién lo hubiera pensado? Me gusta la comida picante, aunque pasé años cocinando platos insípidos porque a Julian le gustaban. Me gusta quedarme hasta tarde leyendo novelas de misterio. Me gusta usar colores vivos en lugar de los tonos apagados que siempre pensé que eran apropiados para una mujer de mi edad. También he comenzado a viajar, aunque al principio fueron viajes cortos. El mes pasado, Caleb y su esposa me invitaron a acompañarlos en un fin de semana a la costa. Vi el océano por primera vez en 15 años. Estaba en la playa, con los pies en el agua, sintiendo las olas golpear mis piernas y lloré. Pero eran buenas lágrimas, lágrimas de sanación, lágrimas que decían, «Lo lograste». Realmente estás viviendo ahora. No voy a fingir que todo es sol y rosas. Todavía hay días difíciles. A veces me despierto y los viejos sentimientos me invaden. La soledad, la sensación de haber sido trainada por la persona que más debió haberme amado. A veces veo madres e hijos riendo juntos en el parque y siento un punzón de tristeza por lo que no tengo. En esos días, me permito sentirlo. No lo empujo ni finjo que estoy bien. Me siento con la tristeza, la reconozco y luego me recuerdo todo lo que he avanzado. Me recuerdo que tengo un hogar que es realmente mío, que tengo amigos que eligen estar en mi vida, no por obligación, sino por afecto genuino, que tengo una nieta que piensa que soy increíble, que tengo propósito, pasión y paz. Y poco a poco, los sentimientos difíciles pasan y vuelvo a estar bien. En el aniversario de mi fecha en la corte, hice algo terapéutico. Escribí una carta a mi yo más joven, la mujer parada en ese supermercado con la tarjeta rechazada, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Querida Eleanor, ahora mismo estás en el peor momento de tu vida. Te sientes humillada, abandonada, invisible. Crees que tal vez no vas a sobrevivir esto. Pero te escribo desde el futuro para decirte, sí sobrevivirás, y más que eso, prosperarás. El dolor que sientes ahora te va a transformar. Te va a mostrar una fuerza que no sabías que tenías. Te va a enseñar que tu valor no se determina por si tu hijo te aprecia o no. Te va a obligar a construir una vida que sea auténticamente tuya. Dentro de un año, estarás sentada en tu hermoso apartamento, el que decoraste exactamente como querías. Tendrás amigos verdaderos, tendrás el amor de tu nieta, tendrás paz, tendrás a ti misma, y te darás cuenta de que eso es suficiente, siempre lo fue. El camino por delante será duro. Habrá lágrimas, miedo y momentos en los que querrás rendirte. Pero no lo hagas. Sigue adelante. Sigue luchando. Cree que mereces algo mejor. Porque lo mereces. Siempre lo mereciste. Dentro de un año mirarás atrás y te darás cuenta de que esto no fue un final. Fue un comienzo. El comienzo de tu verdadera vida. Con amor y orgullo. Tu yo futuro. Guardo esta carta en mi diario. En los días difíciles la leo y recuerdo que cumplí mi promesa conmigo misma. No me rendí. Luché por mí. Si pudiera destilar todo lo que aprendí este año en algunas lecciones clave, serían estas. 1. Poner límites no es crueldad, es autopreservación. Durante años creí que amar a mi hijo significaba aceptar cualquier cosa que él hiciera. Creía que los límites eran egoístas,
Ahora sé que son esenciales. Los límites no son muros para alejar a las personas, son cercas para proteger tu dignidad. 2. Aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. Casi no acepté los $150 de Margaret. Casi rechacé la ayuda de Caleb. Mi orgullo casi me cuesta mi recuperación. Aprender a recibir ayuda con gracia fue una de las lecciones más difíciles y más importantes de mi vida. 3. Tu valor no depende del trato que recibes de los demás. La negligencia de Julian no me hizo menos valiosa, solo reveló su carácter, no el mío. Las personas que no podían ver mi valor eran las ciegas, no yo por ser invisible. 4. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 64 años pensé que mi vida estaba prácticamente terminada. Creí que había perdido mi oportunidad de ser feliz. Qué equivocada estaba. Este año ha sido uno de los mejores de toda mi vida. No porque todo sea perfecto, sino porque es auténticamente mío. 5. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la que te toca nacer. Caleb, Margaret, Arthur, las mujeres de mi círculo Phoenix, estas personas eligieron amarme, apoyarme, estar a mi lado. Esa elección significa todo. Hace 3 meses ocurrió algo inesperado. Julian me llamó un martes cualquiera por la tarde. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «necesito decirte algo». Mi corazón dio un salto. ¿Había pasado algo con Mia? «Vamos a tener otro bebé», dijo, «un niño. Y quería preguntarte si te gustaría involucrarte, desde el principio esta vez. No ser excluida como antes». Guardé silencio largo momento, procesando la noticia. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué ahora?». «Porque estoy aterrorizado. Aterrorizado de ser el tipo de padre que fui como hijo contigo. Y me di cuenta de que si quiero romper ese ciclo, necesito aprender de la mejor madre que conozco, tú». Lloré. No pude evitarlo. «Me encantaría involucrarme», le dije. «Pero Julian, necesitas entender algo. Ya no soy la misma mujer que hace un año. Ahora tengo límites. Tengo respeto por mí misma. Si alguna vez me tratas como antes, me iré. Te amo, pero ahora me amo más». «Lo entiendo», dijo en voz baja, «y lo respeto. Quiero ganarme tu confianza de nuevo, Julian. Sé que tomará tiempo, pero quiero intentarlo». Su hijo, mi nieto, nacerá dentro de 3 meses. Soy cautelosamente optimista. No soy ingenua para pensar que todo se ha solucionado mágicamente, pero estoy dispuesta a darle la oportunidad de ser mejor. La diferencia es que esta vez lo hago con los ojos abiertos y mis límites firmes. Esta mañana, mientras me siento en mi balcón viendo salir el sol, pienso en la mujer que era hace un año. Asustada, hambrienta, humillada, creyendo que su vida había terminado. Y pienso en la mujer que soy ahora, fuerte, independiente, rodeada de amor, viviendo plenamente. La transformación todavía me asombra. Ahora tengo planes reales para mi futuro. El mes que viene asistiré a un taller de pintura en las montañas. En 6 meses, Caleb y Sarah me llevarán a un viaje para ver el Gran Cañón, algo que siempre quise hacer. El próximo año pienso en escribir un libro sobre mi experiencia con la esperanza de ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Tengo un futuro real, emocionante, que es mío. Y cada día me despierto agradecida, no solo por lo evidente, el dinero en mi cuenta, la comida en mi pancera, el techo en mi cabeza, sino por las cosas invisibles que importan aún más. El conocimiento de que puedo confiar en mí misma, la certeza de que puedo sobrevivir cualquier cosa, la paz que viene de vivir auténticamente, la alegría de descubrir quién soy realmente. Si estás leyendo esto y estás en una situación como la que yo viví, siendo abusada financieramente,
negligente emocionalmente, subestimada por alguien que debería amarte, por favor, escucha esto. Puedes sobrevivir y puedes prosperar después de esto. No será fácil. Habrá momentos en que querrás rendirte, cuando parezca imposible, cuando el miedo se sienta abrumador. Pero al otro lado de ese miedo está la libertad. Y esa libertad vale cada momento difícil. No tienes que tolerar maltrato solo porque alguien sea familia. La sangre no le da a nadie el derecho de abusar de ti, descuidarte o robarte. Mereces dignidad, mereces respeto, mereces ser valorada. Y si las personas en tu vida no pueden darte esas cosas, está bien amarlas a distancia mientras construyes una vida que te honre a ti. Tengo 65 años y apenas estoy empezando a vivir de verdad. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. No esperes permiso. No esperes que alguien más valide tu valor. No esperes el momento perfecto. Empieza ahora. Da un pequeño paso. Y luego otro. Y otro más. Antes de darte cuenta, mirarás atrás y apenas reconocerás a la persona que solía ser, la persona que aceptaba tan poco porque no sabía que merecía mucho más. Soy Eleanor Vance. Sobreviví al abuso financiero de mi hijo. Recuperé mi dignidad. Reconstruí mi vida desde cero. Y si esta mujer de 65 años pudo hacerlo, te prometo que cualquiera puede. Tu vida te está esperando. Ve y reclámala. Con amor, respeto y esperanza para tu camino, Eleanor.